Bien, bienvenidos hermanos. Estamos iniciando o preparándonos para un nuevo año litúrgico del año 2019 y 20. Queremos prepararnos o introducir esta nueva etapa con unas consideraciones sobre el periodo de Adviento particularmente y alguna referencia también a la Navidad y Epifanía. Así que queríamos invitarlo, o lo hemos invitado al profesor Sergio Fritzler del Seminario Concordia, el reformador de la Dominicana, para que nos introduzca algunos aspectos de la cuestión litúrgica especialmente, o de la temporada y de la estación litúrgica en la que estamos por entrar. Esta serie de videos la hemos comenzado ya el año pasado con la consideración de los evangelios para cada domingo, y lo mismo vamos a estar haciendo, Dios mediante, en lo que venga para este año litúrgico también. Pero como decía, no queremos empezar el tratamiento de textos aislados sin un marco desde la comprensión de la estación litúrgica en la que estamos por entrar. Vamos a tener un momento de oración y luego le damos la bienvenida y la palabra al profesor Fritzler. Oramos entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, reaviva tu poder y ven a nosotros para que a través de tu protección seamos rescatados del peligro amenazador de nuestro pecado y seamos salvos por medio de tu poderosa liberación. Porque tú vives y reinas con el Padre y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, Sergio, gracias por aceptar la invitación y la palabra es tuya. Bueno, gracias por la invitación. Saludos a todos, a los colegas. El tiempo de Navidad es un tiempo especial para nuestra sociedad, pero más especial es para nuestra fe. Podemos resumirlo, el ciclo o la temporada, con el texto bíblico de Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó, se hizo tabernáculo entre nosotros. Y lo que queremos hacer es una breve introducción, especialmente concentrándonos en Adviento, y como decía el profesor Bustamante, tocando algunos aspectos centrales de la Navidad y de la Epifanía. Adviento viene de la palabra griega parusía, que significa venida o presencia comenzada. Adventu Domini es el advenimiento del Señor, ¿no? Según esto podemos decir que el Adviento es la presencia comenzada del Dios mismo. Y hay dos palabras que aparecen centrales en este ciclo, lo que es el Natale o la Navidad y la Epifanía, ¿no? Tiene que ver con manifestación, con aparición, con advenimiento. Entonces el tema, lo sabemos, solamente lo estamos repasando, principal de toda la temporada es la venida de Cristo al mundo, la aparición en carne, ¿no? El encuentro de la divinidad con la humanidad. Y es una fiesta donde se celebra este amor sacrificial de Dios al enviar a su único Hijo al mundo para habitar entre las personas para su redención. Entonces, el Adviento, así como la Cuaresma, son tiempos que fueron agregados a la fiesta principal como tiempo de preparación. En el Evangelio del domingo pasado vimos la necesidad, con la parábola de las 10 vírgenes, la necesidad de la espera y de estar preparados, ¿no? Y la Iglesia vive en esta tensión escatológica de la espera y de la preparación. Entonces, cada fiesta requiere de esto mismo, ¿no? De preparación. Es espera, pero es meditación en la espera. Y la diferencia en esta espera o esperanza es que nos apoyamos en una certeza que esperamos lo que ya poseemos. Y aquí entramos en el juego de los tiempos.
Y no vamos a poner a explicar algo que ya lo conocen, pero sí meternos dentro del tiempo de Adviento, es meternos dentro de estas dos escatologías, lo que ya fue realizado y lo que es inaugurado, ¿no? La diferencia entre la historia de salvación consumada ya, pero el todavía no, ¿no? Las venidas de Cristo. Adviento es un tiempo donde, más especial que cualquier otro tiempo, celebramos las venidas de Cristo. La primera venida es en carne, la segunda venida es de manera sacramental, y la tercera, o le llamamos la segunda venida, de forma visible, va a ser en majestad y en gloria, ¿no? Pero en realidad es la tercera venidas que estamos viendo en este tiempo de Adviento. Entonces, el servicio divino es una escatología inaugurada. Aquello que fue de Cristo lo celebramos hoy, ¿no? Vemos en la cruz el cumplimiento de los tiempos, la finalización, ¿no? De los tiempos, y lo vemos hoy también. Aquí se conjugan los tres tiempos, el pasado, el presente y el futuro se fusionan en esta tensión, la cual no necesitamos resolverla, ¿no? Es una tensión necesaria para nuestra vida de fe. Y sabiendo que todavía no es por causa del pecado y de la consumación, la necesidad de la consumación del mundo, ¿no? Todavía la demora de este Cristo que viene es por causa de su amor, para que todos se arrepientan. Entonces dice Arthur Jass, con respecto a esto, y podemos bien relacionarlo con el Adviento, escatología, por lo tanto, es hablar de la persona de Cristo, cuya presencia, de acuerdo a su naturaleza divina y humana, es continua en la liturgia de la Iglesia. Es donde habita Cristo en su palabra y sacramento. Donde sea que esté Cristo, están las últimas cosas, el escatón. También escatología es sobre el Evangelio y los sacramentos como medios para la presencia de Cristo. La liturgia es un momento escatológico porque los últimos tiempos son adelantados y hechos presentes mediante la presencia de Cristo y sus dones de misericordia y perdón. La liturgia de los últimos tiempos están entre nosotros ahora, aunque todavía esperamos el regreso de Cristo para juzgar a los vivos y a los muertos. La escatología declara que el fin último de la existencia cristiana es estar con Jesucristo, nuestro Creador y Recreador, ambos ahora en la liturgia y para siempre en la gran fiesta del Cordero. Estar con Cristo para siempre es el objetivo de nuestro peregrinaje, su fin y su comienzo. Escatología es más que el simple fin de todas las cosas. Es nuestro regreso al hogar con Dios en Cristo para habitar en su presencia en la fiesta continua. Entonces, repito lo que dije, especialmente el Adviento es donde se vive esta tensión escatológica del ya pero todavía no, y de la realidad que ya celebramos también con la presencia de Cristo y su venida, lo que ya sucedió, ¿no? Estamos esperando a Cristo en Navidad, pero en realidad ya sucedió, y a la vez ya celebramos el fin, la segunda venida, la última venida de Cristo, el fin del mundo, ya lo estamos celebrando por medio de la liturgia. Entonces es algo muy, muy especial. Este material les voy a compartir, así que yo voy a ir tomando algunas pequeñas muestras. No voy a pasar todo, no lo voy a exponer todo esto, ¿no? Ustedes después verán lo que les sirve y el resto lo pueden desechar. Esta fiesta del Adviento está relacionada con Navidad y es posterior a Navidad. Una vez que la Iglesia cristianiza, por
decirlo entre comillas, la fiesta de la celebración pagana del Sol de Victoria, ¿no? El Solis Invicti, celebración del solsticio de invierno, en el que el Sol triunfa sobre la oscuridad, allí empieza a crecer el Sol. Una vez que esto es colocado, allí a partir del siglo IV en Galia y en España es donde se comienza con un tiempo de preparación. Si bien la Iglesia cristianizó y celebra el 25 de diciembre como el nacimiento en carne de Cristo, hay dos cosas que ya se comienzan a ver desde el principio, cuando surge este tiempo de preparación. Primero es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento en Cristo, y especialmente esto lo vamos a ver el próximo domingo, con la entrada de Jesús a Jerusalén y el cumplimiento de Zacarías 9, y el comienzo de la redención, el comienzo de la liberación, la Pascua del Señor. La Pascua no comienza allí o se da solamente en la cruz, sino que en la encarnación es que detrás de ese pesebre está la cruz, ¿no? Ya vemos, y por eso está colocado el Evangelio del domingo, para que sepamos qué tipo de Mesías es el que va a nacer, aquel que viene para redimirnos, en la cruz como el objetivo. Bien, esta fiesta de Adviento no se llamó así todo el tiempo, y en distintas partes duraba distintos tiempos, especialmente durante 2 siglos, podríamos decir, hasta que en el siglo VI se definió como Adviento, al igual que la Cuaresma, pero antes se llamaba la Cuaresma de San Martín, porque comenzaba en el día de San Martín, de Tours, y llegaba hasta Navidad, ¿no? Un tiempo bastante más prolongado del que hoy tenemos, pero se fijó en el siglo VI esto. Bien. Este siempre fue un tiempo de preparación, pero es muy interesante que desde el comienzo ya existió el concepto de la parusía, de la venida final de Cristo, como dos elementos que se conjugaron, y después hacia el siglo VIII, IX se habla mejor o más bien de estas 3 venidas de Jesús, ¿no? Y es muy interesante que hay indicios de que esto ya se encontraba en Roma en el siglo IV, centro de la Iglesia occidental, ¿no? Recién hasta el siglo VI fue establecido. Entonces ahí la pregunta que se hacen muchos historiadores, ¿cómo es que tan tardíamente, a diferencia de otros lugares, en Roma se establece el Adviento, ¿no? Y hay una respuesta muy interesante que dice que Roma solo veía la Navidad como una fiesta preparatoria para la Pascua, y no quería que la fiesta de la Navidad supere a la fiesta de la Pascua, ¿no? La fiesta de la Navidad supeditada a la fiesta pascual. Entonces, realmente es la realidad, aunque muchas veces en nuestras prácticas o en nuestras iglesias Navidad pareciera ser el tiempo más importante, ¿no? Pero Navidad está supeditado, el ciclo de Navidad, hacia el triduo pascual, ¿no? Los 3 días más importantes del año. Y en conexión con este misterio pascual es el comienzo del triunfo de Cristo sobre el mal. Y fueron los padres de la Iglesia que unen la llegada de este Señor a Belén, de Jesús, ¿no? Con su segunda venida gloriosa al final de los tiempos. Entonces ya el nacimiento para los padres de la Iglesia, en la humildad de un pesebre, ya era la fiesta del triunfo por medio de la cruz, ¿no? Que el triunfo final sobre nuestros enemigos. Entonces, volvemos a decir, 3 venidas: primero vino en carne y en debilidad,
Segundo, viene sacramentalmente, verdadero Dios y verdadero hombre. Y tercero, vendrá en gloria y majestad. Algunas cositas litúrgicas, colores púrpura, violeta, morado, por el tema de la penitencia y preparación. Dijimos que hay una diferencia con Cuaresma, ¿no? Por eso la Iglesia alemana, principio del siglo XX, lo diferenció del color morado y lo colocó como azul, ¿no? Para diferenciar. Es un tiempo de ayuno, pero algo muy, muy interesante que estaba leyendo ayer es que muchas cartas de obispos, y hay una encíclica entre el siglo VIII y el X, hay un incentivo en varios de ellos a la predicación de la Iglesia. Y a diferencia de Cuaresma, que es un tiempo más bien de catecumenado, el tiempo de Adviento es un tiempo de preparación, y muchos dicen que de allí vienen los cultos de Adviento, esos de la mitad de semana, por el énfasis en la predicación, ¿no? Pero en aquel entonces, siglo VIII y IX, se predicaba hasta 3 veces por semana, hasta 4 o 5 veces por semana en este tiempo, ¿no? Es un tiempo bien importante para esto. Ahí tenemos nuestro calendario. Igualmente ustedes se guían por el calendario que descargan, me parece, del sínodo o que reciben. Los colores están allí. Ahí vemos el día 15 como el día de Gaudete, un día diferente, un domingo diferente, porque en este tiempo de preparación hay un descanso que está en el marco de la alegría, por eso el color rosado, ¿no? Algunas cuestiones litúrgicas: se suspende el himno Gloria in excelsis Deo, no es tiempo de cantarlo hasta Navidad. Se suspende en los oficios diarios el Te Deum Laudamus, y a diferencia de la Cuaresma, el canto de Aleluya no se suspende. Pero al igual que la Cuaresma, se evita el himno de entrada, se abre el culto directamente con invocación, confesión y absolución. Algunas cosas que nos acompañan en este tiempo y que marcan visualmente como símbolos y signos del Adviento es la corona. Tiene toda su explicación. Allí estos son los principales temas que se toca con cada vela que se va encendiendo y anticipando esta llegada. El árbol de Navidad, que hay algunas tradiciones que lo colocan al árbol de Navidad a Lutero como uno de los creadores. Se sabe que fue en Alemania, pero no hay ciencia cierta de esto, ¿no? Pero sí en cuanto a la simbología, como el árbol de la vida, o también se habla del árbol de la cruz como el árbol de Navidad, ¿no? Y los adornos, los frutos del evento de la cruz, ¿no? El segundo árbol de la vida. Las antífonas de las O es una práctica muy, muy primitiva. Ahí les voy a mostrar de qué se trata. Viene del himno O Bene Emanuel. Y en la parte de la catequesis, de los sermones, se enfatiza o se relaciona mucho más con los primeros 3 mandamientos, por estas temáticas que están allí. El credo, por supuesto, fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de la Virgen María, y las primeras 3 peticiones del Padre Nuestro. Entonces allí tenemos temáticas, o vamos a decir, doctrinas con las cuales los relacionamos, ¿no? En nuestra predicación. Sobre el primer domingo, seguramente Beto va a ser el que trabaje bastante sobre, más que nada, el tema de exégesis. Yo quiero mostrarles un cuadro donde resumen los 4 domingos. Sí, este domingo es el único evangelio que se repite 2 veces en el calendario histórico, con 2 motivos distintos. Y en este domingo el pesebre
prefigura la cruz, ¿no? Este es el himno del día, esto va a estar en el nuevo himnario. ¿Cómo era Beto el autor? Ambrosio. Ambrosio, gracias. Ambrosio, padre de la Iglesia latina, y que no solamente combatió contra los arrianos, sino que dos detalles muy importantes lo asocian a él, y es el colocar los himnos con métrica dentro de la Iglesia, y se habla de las antífonas, que él es el creador del uso de las antífonas en la Iglesia occidental, ¿no? Entonces ahí tienen el himno que pueden practicar. El segundo domingo y su himno, las nubes viene Cristo. El tercer domingo y su himno. Todo esto ya les dije, va a estar en el nuevo himnario. Y el último domingo es el himno O Ven Emanuel, himno muy, muy antiguo también, y de ahí vienen las antífonas de las O. Entonces pueden ver, son títulos cristológicos: O sabiduría, O Adonai, Rey Santo, el renuevo de Jesé, llave y cetro de David, el sol eterno, el Rey de las naciones, y por último el Emanuel. Y esto se estudia como manera catequética 7 días antes de Navidad. Bien, aquí les muestro las temáticas de cada domingo. La preparación para el nacimiento de Cristo. El primer domingo significa mirar su muerte y resurrección. En el segundo habla de las señales del fin de los tiempos, que Jesús inaugura el fin de los tiempos. En el tercero, Jesús viene a sanar y a predicar el Evangelio. Juan es el más grande profeta en el reino. Y por último, Juan confiesa que no es el Cristo, sino que vino a enseñar de él, ¿no? Juan preparó la venida de Cristo, nosotros nos regocijamos en esta venida. Navidad y Adviento siguen luego, son los temas principales, y ahí hay una diferencia entre Navidad y Adviento. Ustedes saben que en la Iglesia Ortodoxa celebra la Navidad en Epifanía, ¿no? Como el nacimiento de Cristo. Pero la distinción básica entre Navidad y Epifanía es que en Navidad hablamos del niño, o hablamos de la humanidad de Cristo, Cristo haciéndose carne, mientras que en Epifanía, y el tiempo que sigue, hablamos que este niño que nació es Dios. Hablamos de su divinidad y cómo se fue manifestando, y es muy interesante cómo va creciendo cada domingo en las manifestaciones de Cristo, ¿no? Entonces tenemos un flujo, 3 tiempos en este ciclo: Adviento, tiempo de preparación; Navidad, tiempo de celebración; y Epifanía, tiempo de proclamación. Y les dejo aquí como recursos, eso los puedo enviar en formato Word. Esto es del Sínodo de Missouri, las primeras velas y qué es lo que se hace y se explica en el culto. La segunda vela es la paz, alegría y amor, ¿no? Y aquí están las antífonas de las O. Esto va a estar en el nuevo himnario, cada día sobre qué se reflexiona. Y por último les dejo allí algunos paramentos para que lo puedan ver, y si no lo tienen hecho, lo puedan hacer. Eso sería todo de mi parte. Fuimos corriendo, la idea era solamente hacer un pantallazo general, ¿no? Gracias. Excelente, excelente. La invitación. Gracias a ti, Sergio, realmente muy, muy bueno y muy ilustrativo, fantástico que nos puedas dejar también el material como para revisar parte por parte en detalle, pero así para un pantallazo general del tiempo está muy bueno realmente. Decíamos con Sergio recién y Samuel, tal vez de abrir como normalmente hacemos a alguna pregunta o conversación. Bueno, somos solamente los 3, así que Samuel, si tienes alguna pregunta o observación, podemos tal vez abrirlo a riesgo de ponerlo en aprietos al profesor aquí. No con esa intención, pero... Sí.
Bueno, sí, una de las cuestiones es el uso del himnario, ¿no? En cierta manera, bueno, hasta ahora tenemos en el uso aquí en México dos, el del histórico, que es el culto cristiano y que es el que normalmente uso yo aquí en la congregación en San Juan. Y bueno, la mayoría usa el himnario Cantar al Señor, o por lo menos el trienal y todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Los colores, entonces. Mencionaba el pastor Sergio la cuestión del el color violeta, normalmente utilizado como el uso, ¿cómo se llama? Más común, por la cuestión penitencial, y que se distingue entonces del azul. Entonces puede ser que, bueno, algo que aprendí inclusive con el mismo profesor, que fue mi profesor de culto y liturgia, es el respetar los himnarios, respetar el leccionario y también sus colores en el hecho de hacerlo de esta manera. Por ejemplo, entonces, si alguien quiere distinguir del color, los colores en azul, pero puede utilizar el histórico, puede utilizar todo lo que tiene que ver con el trienal. En cuestión de esa no hay una cuestión, vamos a decir, distintiva. Se puede utilizar, por ejemplo, los materiales que usted nos está mostrando, como la cuestión de también las antífonas, los himnos. En eso iría con el tema catequético. De todas maneras, por ejemplo, en el caso mío, que yo utilizo el himnario rojo con el histórico, se podría, vamos a decir, combinar con todo este material que usted nos está presentando ahora. Un solo detalle nada más son los himnos del día. En el trienal no es lo mismo. El Adviento trabaja más bien por personajes, ¿no? Que van preparando la venida, y entonces son distintos. El primer domingo es el mismo para el trienal que para el histórico, y es bien, no me acuerdo el nombre ahora, aquí está. Salvador del mundo ven, ¿no? Es el mismo himno del día. Para los luteranos es muy importante el himno del día porque es la temática de la cual es predicada, ¿no? Sí. Y ahora el color azul se puede, en ambos trienal es lo mismo, ¿no? Las antífonas de las O también no hay mayor diferencia, no hay problema, vamos a decirlo así, ¿no? Igualmente en el trienal no se utilizan los nombres de los salmos, ¿no es cierto?, para cada uno de los domingos. En el histórico están estos nombres, como lo tienes en el cuadro más adelante, de a ti levanto los ojos en el primer domingo, en la espera, ¿no es cierto? A te levanti, populus Sion, gaudete y rorate celi. Estos nombres no se utilizan en el trienal, ¿no es cierto? Claro, nunca tienen nombres los domingos, más allá de los nombres, tercer domingo de Adviento, pero no tienen nombres propios, ¿no? Igualmente el énfasis, por ejemplo, que tú comentabas en ese tercer domingo de Adviento, como la nota de regocijo o de alegría, en el caso de quien utiliza el trienal, ¿tiene algún tipo de sentido o en realidad esto responde más a la estructura lógica del anual, del liturgia? Es más del anual, aunque algunos lo usan y lo mezclan, pero no tiene el mismo sentido el tercer domingo de Adviento, como en Cuaresma, que también hay un domingo que hay un descanso del ayuno. Ese domingo marca que no se ayuna, ¿no? Y se prepara para la parte final. Ese es el sentido, con alegría, esperando recibir lo que ya tenemos, pero
con alegría. Ujú. Sergio, comentabas que, por ejemplo, que tenemos esta especie de resonancia del Adviento y la Cuaresma como tiempos de preparación, ¿no es cierto? De preparación con miras a la cruz. Pero bueno, hace un momento, justo me parece que antes de la transmisión, conversábamos o tú mencionaste que había una especie de diferencia igualmente en el modo de preparación que representa el Adviento frente a la Cuaresma. Eh, Aquella Cuaresma quizá más, si mal no entendí, como preparación en términos penitenciales, definitivamente penitenciales, y el Adviento también en términos penitenciales, pero solo pregunto para salir de la brutalidad, a ver si estoy entendiendo bien o no. Tal vez no solamente en términos de arrepentimiento y penitencia, así como tal vez el miércoles de ceniza nos introduce allí en el periodo de Cuaresma, sino con esta nota más de esperanza o regocijo, puede ser, o cuál sería el contraste de preparación entre Adviento y la Cuaresma. Sí, es lo que estabas planteando. Es más algo que ya sucedió, entonces estamos esperando el nacimiento de Cristo que ya aconteció. Entonces, esta preparación es distinta también por la segunda venida en gloria. Y por la venida de Cristo sacramentalmente, ¿no? Si bien son penitenciales ambas, y la práctica era el ayuno, en Adviento se mira, y el color de los que cambiaron en Alemania dijeron el azul por mirar más al cielo, ¿no? La esperanza de la consumación final de la historia de salvación que comienza con el nacimiento de Cristo. Entonces, es de penitencia, pero no es totalmente, es más bien reflexivo, ¿no? Y hay muchas predicaciones de padres más contemporáneos, vamos a decir, esto que les comentaba del siglo VIII y IX, hay de esas predicaciones disponibles que realmente tienen una riqueza muy importante en este tiempo de Adviento. Se dice que son las mejores, ¿no? Y lo mismo podemos ver en Lutero. El tiempo de Adviento y de Navidad es un tiempo fuerte de escucha, de prédica, ¿no? Y me parece algo muy, muy interesante. Vivimos en tiempos alocados donde Adviento para muchos pasa rápido porque están terminando la escuela, y Navidad nos golpea, fin de año, fiestas, comida y tantas otras cosas que no tienen nada que ver con el propósito de esta celebración, ¿no? Excelente, excelente. Una última pregunta solamente, solo para ubicarnos bien y tal vez para quien quizá no ha visto y menos ha implementado el uso de la corona de Adviento y del prendido de las velas en la corona de Adviento, desde la corona de Adviento. Esto, ¿quieres explicar un poquito en qué momento de la liturgia se hace? Domingo tras domingo, cómo funciona, porque así tú nos pasaste y nos vas a estar entregando el material, el pequeño orden para cada uno de los domingos, ¿no es cierto? Pero ¿en qué parte del servicio divino ubicamos ese pequeño orden litúrgico que tú nos estás compartiendo? Excelente pregunta. En el Kyrie eleison clamamos por piedad, y la respuesta, bueno, uno de los principios de la liturgia es que toda oración se cumple en la misma liturgia. Entonces, esa oración
de piedad es contestada con el Gloria in excelsis. El Cristo hecho carne, que ahora nos va a venir a hablar, es el verbo encarnado, ¿no? Entonces, justo después de como no está el Gloria in excelsis, es donde iría la corona de Adviento, porque está bien. está relacionada con la palabra, con el verbo hecho carne, ¿no? El tono de la Navidad en el histórico es el verbo hecho carne, el misterio y, vamos a decir, que golpea contra nuestra razón humana, ¿no? Eso. Entonces, iría allí antes de las lecturas bíblicas. Y justamente es algo, estos son catequéticos, ¿no? Es decir, mostrando la llegada de este Mesías que ahora viene en la palabra, ¿no? Fantástico, es decir, que nos grafica en el mismo servicio divino la llegada de la palabra, justamente por medio del encendido de las velas de la corona, ¿no es cierto? Exacto. Lo que acabamos de pedir, que el Señor tenga piedad de nosotros, lo vemos ya casi tangible en la corona y audible en la palabra que se lee y se predica, ¿no? Exacto, Bueno. ese es el sentido. Está muy bueno. Sí, justamente es parte de lo que iba a preguntar yo también en cuanto a la cuestión del el orden de cada cosa, como habló del pino, habló de la corona de Adviento, las áreas, por ejemplo, el aleluya que a diferencia de Cuaresma sí se menciona y todo eso. Pero también en cuanto a la parte de esta práctica, porque por ejemplo muchas iglesias se han implementado, por lo menos en México y en otras áreas, quien por ejemplo lleva a cabo esta parte de ritualista en cuanto a, o si se puede decir así, de la corona de Adviento. Algunos hacen que las familias pasen, o sea, los niños o las familias, y lean algunas lecturas en torno a esto y se prenda la primera vela, por ejemplo. Llega el siguiente domingo, pasa otra familia o pasa el grupo de niños o pasa diferentes personas, según sea el orden que coloca el pastor, y prenden la segunda vela conforme a la temática. Esto sí está bien así que se haga por familia o lo tiene que hacer solamente el pastor o cuál es la recomendación en este caso. Bueno, en realidad mi recomendación es que cada familia pueda tener su propia corona en su casa, ¿no? Y pueda allí, si hay niños, enseñarles lo que significa y todos los días encender esa corona. Ahora lo que corresponde a la iglesia corresponde al oficio público, ¿no? Pero mi recomendación sería esa, que cada uno tenga su corona de Adviento en su casa. ¿Responde? Quedó callado el hombre. El micrófono de pronto no se escucha. Sí, sí, está muy bien eso. Realmente eso es una parte importante, ¿no? Que nosotros tenemos como pastores para inculcar, ¿no? En nuestras familias el hecho de que de la misma manera que en la parte litúrgica, cada cosa que vienen cada domingo, ven y practican, de la misma manera que llevan y oran en sus casas el Padre Nuestro, repiten el credo o tienen las devociones, es de la misma manera en la que lo que vieron en ese día, en el culto divino, sea una práctica diaria, ¿no? Como familia, ¿no? De la misma manera, entonces, el pino, por ejemplo, también tiene su significado, como también lo había estado mencionando en torno a Lutero. Ahora, esta parte del pino, bueno, y también entiendo mucho la importancia de que respetar las áreas litúrgicas. ¿Dónde sería el pino? ¿En la parte frontal o en la entrada? ¿Dónde usted considera o recomienda que sea colocado el pino en la iglesia? Bueno, esa es una pregunta difícil. A veces por cuestiones prácticas, lugares donde no
no hay más opciones que colocarlo adelante, ¿no? Ahora, realmente no tiene razón de ser que esté adelante, solo visual. Quizás muchos lo colocan bajo el altar, pero adelante, es una buena opción esa, pero no es un sacramento, no es, es solamente una tradición que tenemos que tiene un sentido muy interesante, pero no, quizás a veces le colocamos mucho más al árbol de lo que en realidad el árbol es, ¿no? Y es más cultural que catequético, pero el pino no debiera estar con el altar, por ejemplo. Pero a veces no queda otra y hay que hacerlo, bueno, se hace nomás, ¿qué vamos a hacer? Excelente. Una cuestión práctica. Sí, a veces no todos los lugares tienen las mejores soluciones, ¿no? Y se elige el mal menor. El mal menor, el otro mal sería que no esté el árbol, entonces mejor que esté en donde pueda estar, ¿no? Gracias, gracias, pastor. Tal cual. Sergio, gracias por la presentación, realmente muy, muy buena, muy útil y me parece nos da más recursos de los que los ojos y las manos puedan agarrar en este momento, pero como el material queda, vamos año tras año a poder volver a esto y poder seguir explorando y sacando de la fuente. Así que gracias por traerlo, Sergio, y gracias por tu Gracias por trabajo la invitación, realmente. Y los felicito por el trabajo que están haciendo, realmente muy, muy útil. No he visto todos, pero he visto varios y realmente es muy bueno tu trabajo, Beto, y el de Samuel. Así que gracias a ustedes también por eso que para muchos el único recurso, ¿no? Gracias, bueno, esperamos que sea útil y sí, bien dices, es compartido el esfuerzo, así que también agradezco a Samuel por lo que fue el año pasado y la disposición para este año también de seguir sosteniendo y colaborando con la tarea. Vamos a terminar orando, si les parece, el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.